My girlfriend and I had a fight. She stabbed me with a knife, and I stabbed her back, and I think she's gravely wounded. Okay. Yes, we're both inside. Okay. Hang on just a second, please. Okay. I want you to tell me if she's awake. She's not. Okay. Stay on the phone with me here, sir. She doesn't look good. I don't know what I should do for her. Okay. We're gonna walk through this and try to help her until the police and paramedics get there, okay? Just stay on the phone with me here. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que sucedió en Chicago y que tiene dos víctimas. Además, se puede decir que el culpable consiguió salirse con la suya. Así que, como no quiero contar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy nos lleva hasta Chicago, Illinois, lugar donde en el año 2019 residía Anthony Prate junto a sus dos hijos de 17 y 19 años respectivamente. En 2011, este oftalmólogo de 55 años perdió a su mujer Bridget en un accidente de coche, por lo que no tuvo más remedio que ocuparse de su crianza solo. 8 años después de la muerte de su primera esposa, Anthony comenzó a salir con Margaret Daniel, una enfermera anestesista de 48 años a la que conoció a través de una web de citas y que por cierto guardaba un gran parecido con Bridget. De ella se sabe que tenía dos hijas mayores y que estaba en la plenitud de su vida. Sus conocidos la describen como una mujer generosa, compasiva y amorosa. Sin embargo, en noviembre de 2019 su vida terminó trágicamente. El 22 de noviembre, Margaret invitó a Anthony y a algunos vecinos a cenar en su casa. Todos lo estaban pasando bastante bien, hasta que de repente, durante una conversación, salió el tema de la muerte. A partir de aquí, la actitud de Anthony cambió por completo. Su incomodidad llegó hasta tal punto que tuvo que salir de la sala y cuando regresó parecía aún más molesto. Ante este panorama, Margaret decidió dar por finalizada la velada, ya que llevaba poco tiempo saliendo con Anthony y no quería que éste pusiera en peligro la relación con sus vecinos. A las 11, la mujer se disculpó en nombre de los dos y los envió a todos a su casa. Esto fue algo que enfureció aún más a Anthony porque, según él, no tenía que pedir perdón por sus acciones. La pareja se quedó a solas en el apartamento de Margaret, pero pasada la medianoche tuvo que suceder algo porque el hombre llamó a varios familiares para decirles que había apuñalado a la mujer. Lo que llama poderosamente la atención es que en hacer estas llamadas tardó 20 minutos, tiempo que la mujer estuvo en el suelo de la cocina sin recibir ayuda. Finalmente, a la 1:20, un Anthony muy calmado llamó a emergencias. My girlfriend and I had a fight. She stabbed me with a knife, and I stabbed her back, and I think she's gravely wounded. Okay. And I'm going wounded to get our police and paramedics on the way. Is she still inside right now? Yes, we're both inside. Okay. Hang on just a second, please. Do you still have the knife in your hand, sir? It's on the floor. Okay. She's not breathing. I don't know what I should do. Okay, sir, I want you to just stay on the phone with me. I'm letting my officers know. Where is the knife that she had? It's on the floor. Okay. Do you We're feel... both fighting with the same knife. Okay. Como habéis escuchado, cuando la operadora le pregunta por el arma blanca, él dice que está en el suelo y que ambos utilizaron la misma en la pelea. Además, sin mostrar signos de preocupación, le informa de que Margaret no respira. Do you feel
safe enough to go back inside to check on her at this point? Yeah. Okay. Is there anybody else inside the house? Is it just you and her, and Yes. that's it? Is that correct? Yes. Okay, I'm back inside. Okay. I want you to tell me if she's awake. She's not. Okay. Stay on the phone with me here, She sir. doesn't look good. She doesn't look good. I don't know what I should do for her. Okay. We're gonna walk through this and try to help her until the police and paramedics get there. Okay. Just stay on the phone with me Okay. here. How old is she, sir? 48. Okay. Hang on just a second Should here. I do CPR? Should I try CPR? Okay, so we're going to walk through this. Hang on just a moment here with me. Is she breathing? I do not think so. Okay. There's a lot of blood. There's a lot Okay. Is she breathing? I don't think so. Should I do CPR? Okay. Okay, hang on just a Okay, I want you to stay on the phone here. So we're going I've got injuries to my hands and my arms, but I could do CPR. Should I? Okay, sir, I want you Okay, sir, listen to me. We have the police and paramedics, like I said, on the way to help you. I want you to stay on the phone with me. Hang on just a moment here. We're going to start CPR, but I'm letting my police and paramedics know. Just stay on the phone here with me, okay? Cuando la policía y los paramédicos llegaron a la casa, encontraron a Margaret en el suelo cubierta de sangre. Lamentablemente, ya estaba sin vida. Los agentes que revisaron la escena observaron varias cosas extrañas. Para empezar, el cuchillo estaba sujeto por una de las manos de la mujer y no en el suelo como Anthony le había dicho a la operadora. Además, el hombre solo tenía heridas sin importancia en sus brazos, mientras que Margaret presentaba cerca de 30 puñaladas. Al parecer tenía varias en el pecho, 7 en la espalda, 2 en el estómago y el resto en muñecas y brazos. Esto último indicaba que la mujer se había defendido. Anthony fue trasladado al hospital para ser tratado de sus heridas y cuando fue dado de alta fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Margaret Daniel. Su arresto llamó la atención de los detectives del condado de McHenry, quienes se encargaron de investigar la muerte de su esposa. Y es que Bridget Pratt no falleció en un simple accidente de tráfico. Bridget Pratt era descrita como una mujer ambiciosa y trabajadora que nunca se rindió hasta alcanzar sus metas profesionales y familiares. Gracias a su esfuerzo, logró convertirse en terapeuta ocupacional. A principios de los 80 se casó con Anthony Pratt, un destacado optometrista con quien tuvo 2 hijos. Durante años residieron en un barrio de Chicago llamado Schaumburg y a pesar de sus altos ingresos siempre fueron bastante modestos. Sin embargo, en febrero de 2011 sucedió algo. Un día Anthony regresó a casa después del trabajo y escuchó a Bridget hablando por teléfono con otro hombre. Para oír mejor la conversación, de manera sigilosa se escondió en el cuarto de lavado y ahí se enteró de que los dos estaban planeando su asesinato. Cuando su mujer colgó el teléfono, Anthony salió del cuarto de lavado y se enfrentó a ella. La tensión llegó hasta tal punto que el hombre llamó a la policía para que detuvieran a Bridget por conspiración. Al final, varios agentes se presentaron en la casa de los Pratt. Anthony lo que les contó es que había escuchado a su mujer hablando con un hombre desconocido sobre el futuro de la casa familiar y sobre quién la heredaría en el caso de que él faltara. A esto añadió que la notó muy entusiasmada con su interlocutor y que estaba convencido de que eran amantes. Pero Bridget lo negó todo y dijo que había sido un malentendido. Según ella, no estaba planeando el asesinato de su marido. Simplemente estaba ayudando a un amigo a prepararse para un examen de bienes raíces. Esto les llevó a hablar de los planes y protocolos vigentes para cuando fallece un propietario. Una vez terminaron de hablar con la pareja, los agentes no vieron nada raro, así que se fueron sin presentar ningún cargo.
A pesar de la tensión, Anthony y Bridget continuaron juntos. El 2 de marzo, es decir, una semana después y con las cosas más calmadas, decidieron ir a comprar un nuevo televisor. Antes de salir pidieron pizza porque sus hijos se quedaron en casa y a las 6 de la tarde subieron en su coche en dirección a la tienda. Minutos después, la mujer de 45 años estaba muerta. Anthony, quien iba conduciendo, perdió el control del automóvil. Según su versión, un despiste le hizo pasar la línea central de la carretera, por lo que la parte lateral de sus ruedas chocaron con las del coche que venía de frente. Debido a esto, se salió de la carretera y se detuvo entre un árbol y una cerca, las cuales golpeó. El choque fue repentino y caótico, pero no causó demasiado daño material. Los ocupantes del otro vehículo se detuvieron rápidamente para ver si había heridos y según ellos lo que presenciaron fue bastante impactante. Al parecer, Anthony estaba en la puerta del lado del pasajero tratando de hacerle el boca a boca a Bridget y no parecía herido. Sin embargo, ella ya estaba muerta. Inmediatamente, Anthony fue interrogado por los agentes que se encargaron de investigar el accidente. Lo que contó fue que antes de lo ocurrido, Bridget estaba buscando su bolso. Pensando que estaba en la parte de atrás, se quitó el cinturón para mirar y fue justo en ese momento cuando él perdió el control del coche. Por su parte, la persona que conducía el vehículo contrario declaró que Anthony de manera repentina se desvió hacia su carril, lo que le dejó sin tiempo para evitar la colisión. A esto añadió que no fue como si se hubiese dormido o despistado, más bien parecía algo provocado. Las autoridades se esmeraron bastante en la investigación de este accidente y gracias a eso descubrieron más cosas extrañas. En el caso de Bridget, el airbag nunca se desplegó, pero sí lo hizo el de Anthony. Además, como había muchas incoherencias en el relato del marido, decidieron realizarle la autopsia a Bridget, más que nada para saber la causa de su muerte. Como podéis imaginar, lo que descubrieron les dejó aún más sorprendidos, y es que el médico forense llegó a la conclusión de que sus heridas no se originaron durante la colisión. El médico forense determinó que Bridget tenía fracturada una vértebra del cuello, pero que era tan leve que no debería haber sido fatal. Por otro lado, no había evidencia de sangrado por esta fractura, así que el médico forense dictaminó que esta probablemente se había producido después de su muerte. El informe lo dejó bien claro. Bridget estaba sin vida en el momento del accidente. Por este motivo, la causa de su muerte fue declarada indeterminada, ya que ni siquiera pudieron establecer cómo murió la mujer. Después de meses de investigación, las autoridades pensaron llevar a Anthony ante un gran jurado, pero antes de esto pidieron la opinión de otro médico forense. Desafortunadamente, sus hallazgos estaban en desacuerdo con el primero. El segundo patólogo sí estuvo de acuerdo en que la muerte de Bridget era desconcertante y que no podían identificar qué la mató. Sin embargo, para él la fractura del cuello planteaba la posibilidad de que ella falleciera en la colisión, posiblemente como resultado de una conmoción cerebral o asfixia posicional. Al final, Anthony fue acusado de una infracción de tráfico menor, para ser más exactos, de un uso incorrecto del carril. Por esto el juez solo le condenó a asistir a clases de conducir y a estar bajo supervisión durante 120 días. Sin embargo, la familia de Bridget no estaba satisfecha con el resultado, así que un año después contrataron a un detective privado para reexaminar el accidente. Este hombre llegó a la misma conclusión que los demás, y era que las cosas no encajaban. En 2014, el detective privado le dio a la policía estatal los resultados de sus pesquisas, y hay que decir que lo tomaron en serio, tanto que se investigó de nuevo el accidente, pero una vez más no hubo resultados.
Ya en 2019 y tras el asesinato de Margaret, volvieron a revisar la muerte de Bridget. Mientras tanto, Anthony tuvo una audiencia para poder salir bajo fianza. El abogado de Anthony argumentó que a su cliente se le debería permitir pagar la fianza, ya que él era un miembro productivo de la sociedad y el incidente con Margaret fue solo una disputa doméstica. Afortunadamente, el tribunal no lo creyó y se negó rotundamente a concederle dicha libertad a Anthony. Sin embargo, en enero de 2020 pasó por otra audiencia. Esta vez sí que se le asignó una fianza de $300,000 y la obligación de llevar un monitor de tobillo GPS hasta la celebración del juicio. Por desgracia, a las pocas semanas llegó la emergencia sanitaria a nivel mundial, lo que hizo que el juicio se aplazara bastante. Mientras tanto, Anthony residía con su madre en Tinley Park, un pueblo de Illinois. Como muchas otras personas, en diciembre de 2021 contrajo el famoso virus y tras una neumonía a los pocos días falleció a la edad de 57 años. Lo último que se sabe de este caso es que en 2022 los hijos de Margaret Daniel presentaron una demanda por homicidio culposo contra el patrimonio que heredaron los hijos de Anthony Braid. En ella piden una indemnización de $75,000 por la muerte de su madre.